Sean la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con cada una de las personas que nos están viendo hoy a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de YouTube. Para mí es de sumo gozo poder estar con ustedes y poder una vez más entregarle esta impartición, esta palabra de gracia y el hecho de que ustedes me hayan permitido entrar a sus hogares, entrar a sus dispositivos y poder compartir y escucharme. Para mí es un honor, es un gozo porque en ocasiones las personas suelen tener muchas prioridades y más aún cuando sigue a una persona en ocasiones se detienen, pero cuando no sigue a esa persona de repente abre tu dispositivo y ve un anuncio y ve una transmisión de esa persona, pues le da para adelante y sigue viendo otras cosas, ¿no? Otras transmisiones. Ahora bien, hay algo que pasa en nuestra sociedad, es que las personas no suelen prestar atención o detenerse para ver una transmisión o cualquier video que pase más de un minuto. En lo que yo voy hablando ya hemos pasado más de un minuto, pero realmente si es un tema interesante, las personas suelen detenerse y para poder escuchar. Por eso que en el día de hoy me gustaría invitarles a detenerse un momento y recibir esta impartición, y de igual forma me gustaría invitarles a compartirle el link de esta transmisión con otra persona para que juntos seamos edificados en la palabra de Dios. Hoy me gustaría hablarles sobre el poder de la visión. El poder de la visión es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y cada vez que nos toca hablar sobre la visión, hay un tema y hay un texto que mayormente es lo más usado, ya sea por conferencistas, predicadores, y es Habacuc, el profeta Habacuc. En el capítulo 2, versículos 2 al 3, me gustaría valerme de la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y esta palabra que acabamos de leer, como dijimos anteriormente, es uno de los textos más usados cuando se trata de ministrar, de hablar sobre la visión. Ahí vemos que Dios le contestó al profeta. Ahí vemos que Dios le contestó al profeta Habacuc. Este texto que acabamos de leer, podemos observar, como dijimos anteriormente, es uno de los textos más usados cuando se trata de la visión, de hablar o ministrar sobre la visión. Este texto vemos que el profeta empezaba a cuestionar a Dios debido a algunos eventos que se daban, situaciones que estaban padeciendo el pueblo. Entonces Dios había levantado un pueblo pagano para castigar a su pueblo, por cuanto el pueblo se había alejado de Dios. Y en ese momento Habacuc, según lo que él estaba viendo, y él empezó a cuestionar a Dios, y Dios le contestó eso a Habacuc en relación a la visión. Ahora bien, tomando en cuenta la visión en sí, me gustaría presentarles la historia de un jovencito que en una ocasión visitó a un respetable abogado, y al llegar a la oficina del abogado le dijo que tenía la intención de ser como él. O sea, tenía el interés, quería llegar a ser un abogado respetuoso, un abogado exitoso. A lo que le contestó el Señor: ya tú tomaste la decisión de ser abogado, de luchar, estudiar, capacitarte para ellos. Y él le dijo sí. Entonces el abogado le dijo: ya tú tienes el 50% del camino recorrido. Y eso es lo que representa la visión. La visión implica que tú tienes que ver las cosas antes que acontezca. Todo lo que nosotros logramos ver
lo vamos a alcanzar. Ahora bien, el problema es no ver nada y querer alcanzar algo en la vida. La vida depende mucho, o los éxitos que las personas pueden tener depende mucho de lo que están viendo, de la visión. Y ese es un principio que nos ayuda en todo. De hecho, este principio es aplicable tanto en lo material, es aplicable en lo empresarial, es aplicable en lo matrimonial, en todas las esferas. Y asimismo también es aplicable en lo ministerial, en las cosas que queremos alcanzar en Dios. Debemos de ver primero, porque si no logramos ver nada, no vamos a tener nada. Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, el pastor está hablando sobre la visión, realmente es algo que realmente lo establece la palabra de Dios. Bueno, yo tengo algunos ejemplos. Hay algunos ejemplos que podemos ver de personas que han tenido que valerse de la visión, y bueno, son personas que incluso son personas que Dios ha tenido que llevar a un estado de visión para poder ver lo que Él quiere hacer en la vida de ellos. Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham. Abraham, inicialmente conocido como Abraham, el gran padre. Dios le dio una palabra a Abraham, y dentro de la palabra que le dio a él, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que te mostraré. Es decir, que el lugar donde Dios, o que Dios le iba a entregar a Abraham, era un lugar que Dios tenía que permitir a Abraham ver, que iba a mostrar a Abraham ese lugar. Abraham es considerado como el padre de la fe, porque Abraham, al momento de recibir esa palabra, Dios no le dijo a él que yo te voy a llevar a tal y tal lugar, sino que salga, da el primer paso, salga del lugar donde tú estás al lugar que te voy a llevar, al lugar que te voy a mostrar. Entonces, por eso que Abraham es conocido como el padre de la fe. En el caso de Abraham, no fue que Abraham decidió salir así por así y ya tenía un mapa, tenía una dirección en sí. Tampoco era que Abraham era un hombre justo, sino que, o perfecto mejor dicho, sino que Abraham salió en fe. Y por eso que Abraham es considerado como el padre de la fe. Yo en una ocasión yo estaba predicando sobre esto, y llevé a la iglesia a poder entrar dentro de esta historia de Abraham y observar lo que realmente pasó. Por ejemplo, Abraham salió de un lugar, o era de un lugar de Ur de los Caldeos, ¿verdad?, que era una provincia de Babilonia, y era una nación politeísta que tenía muchos dioses. Entonces, en este aspecto, Abraham tenía un Dios para cada cosa, para cada situación que se podía dar en su vida. Y eran dioses de, ¿verdad?, muñecos y cosas así, muñecos que no caminan, no hablan, pero era la cultura que tenían, era su religión. Entonces, en ese aspecto, Abraham, siendo un hombre pagano, siendo un hombre que adoraba diferentes dioses, entonces de repente se le apareció, o sea, se le manifestó Dios, un Dios invisible, y le habló con una voz indudable, ¿verdad? Le habló a Abraham, y esa voz trajo tanta convicción en la vida de Abraham, que Abraham tuvo que trascender a los dioses que tenía, dioses visibles, para creer a un solo Dios invisible y caminar, tomar la rienda, ¿verdad?, tomar la delantera y caminar en pos a lo que Dios le dijo a Abraham. Ahora bien, el desafío de Abraham no era solamente obedecer a Dios, sino que también Abraham tenía que impartir, ¿verdad?, transmitir la visión de Dios al corazón de Sarai, su mujer, al corazón de todos los siervos que estaban con él, a tal punto que Abraham tenía que convencerlo a ellos de que el Dios que le habló no era un Dios visible como ellos estaban acostumbrados a ver, ¿verdad?, a adorar. Era un Dios invisible. Entonces, yo creo que una de las razones por la cual se conoce a Abraham como padre de la fe, porque Abraham tuvo que desafiar a todas las creencias antiguas que tenía y caminar en pos a una visión
a algo que el Padre puso en su corazón. El poder de la visión que estamos hablando como tal se manifiesta en tres dimensiones. Permíteme detallarte tres dimensiones, aunque otra persona podrían encontrar más dimensiones, pero yo quiero solamente hablar sobre tres dimensiones de la visión. La primera dimensión es la dimensión panorámica. La dimensión panorámica fue el desafío donde Dios llevó a Abraham a tener que emplear una vista panorámica para poder alcanzar lo que Dios quería para él. Por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis capítulo 13, versículo 14 a 16, vemos que dice la palabra: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora bien, yo quiero invitarte a observar esto aquí. Dice las escrituras que Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre al lugar que le iba a enviar. Hubo dentro del llamado de Dios para Abraham, hubo un llamado de separación, de separarse de su parentela, ¿verdad? De sus parientes. Pero el texto nos revela que Abraham salió con Lot. Y al salir con Lot, nos damos cuenta, cuando leemos de una forma sistemática las escrituras, nos damos cuenta que Abraham se llevó a Lot. Desde el momento en que Abraham se llevó a Lot, Dios no volvió a hablarle a Abraham. Y eso ha llevado a Abraham a cometer muchos errores. Dentro de los errores que cometió Abraham, vemos que Abraham descendió en el momento que había una hambruna sobre la tierra donde él estaba. Él descendió a Egipto y allí él tuvo que mentir y poner a su esposa también a mentir, aunque de cierto modo Sarai era su media hermana. Pero de toda forma le dijo a Sarai: mira, dile al rey de Egipto que tú eres mi hermana, porque de lo contrario los hombres de esta tierra van a querer tomarte por mujer y me van a matar por causa de ti. Entonces dice las escrituras que luego que Dios tuvo que intervenir y le habló en sueño al rey de Egipto y le dijo: no toque a esa mujer porque es mujer de profeta. Entonces en ese momento Dios intervino y el rey despachó a Abraham a su mujer, y dice la palabra que Abraham salió de aquel lugar riquísimo, ¿verdad? Riquísimo, salió de Egipto. Pero también Dios, el rey de Egipto, le dio una sierva a Sarai, que es Agar. Y finalmente todos conocemos la historia que hoy por hoy, y es justamente lo que está viviendo Israel hoy. La oposición que tiene Israel hoy viene de la descendencia de Ismael, hijo de Agar. Ahora bien, de ahí nosotros podemos aprender una lección. ¿Cuál lección podemos aprender ahí? Es que hay cosas que en un momento determinado te dio resultado y saliste bien, pero a largo plazo puede traer repercusiones muy negativas. Entonces debemos de ser muy prudentes a la hora en punto de tomar decisiones. Y retomando el texto, observamos que Abraham, después que salió de Egipto, más adelante dice el texto que los pastores de Lot empezaron a discutir con los pastores de Abraham en el lugar donde estaban. Entonces, como había disputas entre ellos, Abraham le dijo a Lot: mira, nosotros somos parientes, somos hermanos, no es bueno que estemos peleando. Entonces escoge tú. Si te vas al sur, me iré al norte. Si te vas al norte, me iré al sur. Entonces en ese momento Lot decidió tomar la llanura,
la parte plana que le ofrecía más agua, ¿verdad? Para sus ovejas, ¿verdad? Sus animales. Entonces, luego que él tomó la parte llana, entonces Abraham le tocó la parte alta. Entonces, después que Abraham tuvo esa separación de Lot, fue cuando una vez más Dios volvió a hablarle a Abraham. Entonces de ahí Dios llevó a Abraham a la parte alta, y ahí es que entra el poder de la visión o la dimensión panorámica. Porque ahí Dios le dijo a Abraham: ahora enfócate al norte, al sur, al oriente y al occidente, en los 4 puntos cardinales, y observa hasta dónde llega tu visión, hasta dónde logras ver, y es la tierra que te voy a entregar. Y ese es el poder de la visión en la dimensión panorámica. Dios llevó a Abraham a poder observar todo lo que él alcanzaba a ver. Él iba a poseer toda esa distancia visual. Y me doy cuenta que en ocasiones hay personas que hacen cosas en nuestra contra y piensan que son inteligentes, y finalmente Dios saca lo mejor, porque Lot podía tomar la parte alta, pero decidió, hasta donde su vista le permitía llegar, decidió tomar la parte llana. Pero la parte alta favoreció a Abraham, porque desde ahí, desde la altura, Abraham tenía una vista más amplia, una vista panorámica más amplia, para poder llegar aún más lejos. Por eso que mientras más extensiva es la visión que tenemos, mayor será el éxito que vamos a tener en todo lo que nos proponemos. La segunda dimensión de la visión es tener un enfoque, Tienes que aprender a enfocarte en lo que Dios te mostró. Porque Dios mismo como que desafió a Abraham para llevar a Abraham a un nivel más alto. Si observamos en Génesis capítulo 15, versículo 1, dice la palabra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Esa es la parte donde que yo puedo observar lo que es el poder del enfoque, la necesidad que tenemos en enfocarnos en lo que Dios no ha prometido. Por ejemplo, Dios le hizo promesa a Abraham, y la promesa era: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces Abraham tenía algunas limitaciones debido a su edad y a algunas limitaciones en su aparato reproductivo, ¿verdad? Al igual que su esposa Sarai, que era también estéril. En ese aspecto, Abraham se vio con limitaciones y cuestionó la promesa que Dios le había hecho. Es importante entender que las promesas de Dios están basadas en el sí y en el amén. Sin embargo, Abraham, al ver que habían transcurrido ya unos 15 años y todavía la promesa de Dios no se había cumplido en su vida, Abraham se desesperó, y ahí es que Abraham cuestionó a Dios, y Dios le dijo: ven, sal afuera. Y bueno, es un pleonasmo, sal afuera. Le dijo: ven, sal. Y desde ahí Dios le habló a Abraham y le dijo: observa el cielo, si logras contar las estrellas del cielo, así serán es algo imposible para él poder contar las estrellas, pero necesitaba un enfoque. Porque le voy a explicar algo. Muy recientemente estuvimos en un estudio en la congregación, y una de las preguntas que surgía, los hermanos, algunos preguntaban que si era de día o de noche que Dios había
convocado a Abraham a ver las estrellas, porque se supone que de día no se ven las estrellas, sino de noche. Pero hay algunas cosas que podemos observar, que si leemos las escrituras de una forma, primero, Dios se le apareció en visión a Abraham, número uno. Número dos, también podemos ver que era algo sobrenatural, porque ciertamente fue de día. Fue algo sobrenatural, fue de día, porque luego que Dios habló a Abraham, lo llevó afuera para que observara todo, para que contara. La visión, o sea, el enfoque debería de ser contar las estrellas, pero para contar estrellas tú tienes que estar enfocado, porque te puedes perder al momento de contar por la cercanía que desde aquí, desde la tierra, la cercanía que tienen las estrellas, suele ser un poquito difícil poder contar cada estrella, por lo que tenía que enfocarse para poder lograr contar. Pero la parte de si era de día o de noche, podemos observar que Dios, luego que le dijo a Abraham lo que él tenía que hacer, Abraham también le pidió a Abraham que hiciera una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda de pacto. En esa ofrenda de pacto, Abraham tuvo que salir a buscar los animales, cada uno de los animales que tenía que buscar, conseguir para poder hacer la ofrenda. Y no obstante eso, sino que más adelante el texto dice, y a la puesta del sol, ¿verdad? Al caer la noche, significa que era de día. Al caer la noche, a la puesta del sol, Dios, ¿me entiende?, visitó a Abraham y le dio promesa. Entonces, la segunda dimensión del poder de la visión es tener enfoque. Y la tercera dimensión es tener una identidad espiritual. Todos nosotros tenemos una identidad natural, ¿verdad? Es el nombre que nos dan, que nos han puesto nuestros padres. Por ejemplo, en nuestra cultura, nuestros padres a veces nos ponen unos nombres porque han combinado el nombre del padre, el nombre de la madre. Algunos toman el nombre del abuelo y así sucesivamente, pero no son nombres puestos con propósito. Sin embargo, para los orientales, tomar o nombrar a un hijo es algo sumamente importante, porque cuando nombran a un muchacho están marcando destino. Cada persona que nosotros encontramos en la Biblia, tú vas a ver que son personas que portan un nombre. Cuando tú buscas el significado de estos nombres, te das cuenta que hay un propósito en ese nombre. Cuando el ángel Gabriel visitó a Zacarías, lo primero que le dijo, su mujer Elizabeth va a dar a luz a un muchacho y le va a poner Juan el Bautista. Cuando el mismo ángel visitó a María, le dijo que vas a dar a luz, le pondrás Jesús, que es Salvador, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el nombre de Elías significa Jehová es el Dios, ¿verdad? Es el único Dios. Por lo tanto, él desde su juventud, él tenía un nombre que marcaba su destino, porque más adelante Elías iba a tener que confrontar a los profetas de Baal, los falsos profetas, para dar a entender que Jehová es el único Dios verdadero. Por lo tanto, para los orientales, nombrar a un niño es marcar su destino. Entonces, en el caso de Abraham, en el caso de Abraham, sus padres le pusieron Abraham. Tenía una identidad natural, pero todavía no había alcanzado la identidad espiritual. Y hay cosas que nos corresponden, hay cosas que son nuestras, hay cosas que tienen nuestro nombre espiritual, pero que todavía no hemos alcanzado ese grado, esa identidad espiritual, y por eso que todavía hay cosas que no se han manifestado en nuestra vida. En el caso de Abraham, ya Dios había dado una palabra profética a Abraham. Ya había dicho a Abraham lo que iba a hacer con él, pero todavía era Abraham, el gran padre, ¿verdad? Entonces, Abraham significa padre de multitud. Entonces, cuando Abraham recibió de parte de Dios la palabra, recuerdo que dice el texto que
en una tarde Abraham vio a unos 3 varones, ¿verdad?, que llegaban, y rápidamente él hizo reverencia, le dijo: si he hallado gracia delante de sus ojos, permíteme hacerle una ofrenda. Hizo su ofrenda y todo eso. Entonces, en ese momento, Abraham, hablando con Dios, y en esa teofanía, dice las escrituras como que Sarai se echó a reír, porque cuando escuchó que le dijo que iba a dar a luz, ¿verdad?, iba a dar a luz un niño. Pero antes de que pasara eso, Dios, ¿qué fue lo que le dijo a Abraham? Le dijo a Abraham: ya el nombre tuyo no será más Abraham, sino Abraham. Ya tu nombre no será más Abraham, sino Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una identidad natural, el nombre que le había puesto sus padres en Ur de los Caldeos, ¿verdad? No tenían conocimiento de Dios, tampoco tenían conocimiento de propósito eterno. Entonces, es como una persona que tiene un cheque que ha sido emitido, el cheque a nombre de Abraham, pero se acerca, ¿verdad? O sea, perdón, es como una persona que se le ha emitido un cheque a nombre de Abraham. Entonces se acerca al banco, ¿verdad?, con ese cheque, pero su acta de nacimiento o su cédula dice Abraham, pero el cheque está emitido a nombre de Abraham. Entonces le van a devolver el cheque, ¿verdad?, porque no es la misma persona. Pues lo mismo pasó con Abraham. Abraham tenía una promesa, pero todavía no estaba operando en la dimensión de Abraham. Por eso es que cuando Dios le dijo que no iba a ser Eliezer que lo iba a heredar, sino un hijo más adelante, cuando Dios lo visitó luego de la ofrenda, cuando Dios lo visitó, le dijo: ten por cierto que ya tu nombre no será más Abraham, sino Abraham. Entonces, cuando nosotros analizamos este texto, nos damos cuenta que Dios lo que hizo en la vida de Abraham fue un cambio. Le añadió algo al nombre de Abraham, le añadió una H. Y cuando observamos en el abecedario, cuando observamos en el abecedario, cuando observamos en el abecedario de, cuando observamos en el abecedario hebreo, nos damos cuenta que la letra H es la quinta letra, ¿verdad? Y cuando vamos a la numerología bíblica, el número 5 es el número de la gracia, por lo que lo único que Dios hizo en la vida de Abraham fue añadir gracia. Y cuando Dios le añadió gracia a aquellos que todavía no se habían manifestado, se manifiesta en la vida de la persona. Por eso es que en nuestra vida, ¿qué es lo que más necesitamos? Lo que más necesitamos para tener éxito en el llamado de Dios para nuestra vida es gracia. Por eso que podemos observar que hay personas que no tienen estudio, pero tienen gracia. Hay personas que no están capacitadas, no están formadas como algunas otras personas, pero le va mejor porque tiene gracia. De hecho, hay personas que no son tan bonitas, no tienen una apariencia que si yo qué, pero son bien recibidos por algunas personas porque sencillamente tienen gracia. Por eso que Dios está en la intención de depositar gracia en tu vida. Dios quiere añadir gracia en tu vida. En el poder de la visión también se manifiesta eso. En la tercera dimensión del poder de la visión encontramos el enfoque. Hay que enfocarse. Dios va a añadir gracia en todo lo que tú haces. Pero para que esto acontezca en tu vida, para que se manifieste en tu vida, debes de enfocarte. Hay tantas y tantas cosas en la vida que nos pueden desenfocar. Hay mucho entretenimiento. Hay personas que Dios quiere derramar su unción, derramar su gloria en sus vidas, pero al estar tan entretenidos con cosas pasajeras, con cosas triviales, no logran ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Así que yo quiero terminar con decirte
con relación a la visión debe ser expresada como Dios le dijo a Habacuc. No sé cuál es la visión que Dios te ha dado, no sé qué visión tú tienes de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero esa visión debe de ser expresada para su cumplimiento. Con eso termino. Génesis 31 del 10 al 12 dice: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celos, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, eran pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos, ¿verdad? Alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Nosotros todos conocemos la historia de Labán, la historia de Jacob, como Jacob trabajó 7 años por Rebeca, ¿verdad? Por Raquel trabajó 7 años y Labán le entregó a Lea. Después trabajó otros 7 años y le entregó a Raquel, pero también para tener un salario hizo un pacto, ¿verdad? Un acuerdo con Labán. Todas las ovejas que eran pintados y iban a ser de él, y las que eran totalmente blancas iba a ser de Labán. Y Labán le dijo: me parece justo, ¿verdad?, el trato. Y esa misma noche Labán despachó a sus hijos, ¿verdad?, con todas las ovejas que tenían alguna marca en particular, y sacaron todas y las llevaron a 3 días de camino. Y cuando despertó Jacob y fue al lugar, por lo menos para identificar las ovejas que iban a hacer su salario, y no había ninguna oveja pintada, no había ninguna manchada. Significa que el pobre hombre se quedó sin salario, porque hay un principio que debemos de entender. Es el principio de lo que hacemos, y es justamente lo que nosotros vamos a cosechar. Jacob había sembrado engaño, no podía cosechar otra cosa sino engaño. Por eso que más adelante Dios tuvo que cambiar su nombre de Jacob a Israel, porque era conocido, como sus padres lo habían marcado, ¿verdad?, con un nombre de engañador, de usurpador. Entonces, en ese aspecto, Dios tuvo que llevar a Jacob a ese nivel de visión para poder prosperarlo. Él tuvo una visión donde que el ángel le dijo lo que él tenía que hacer, y cada vez que las ovejas estaban en celo, entonces lo que hacía es que le ponía algo, ¿verdad?, un palo, y ellos nacían, ¿verdad? Las ovejas nacían, cada vez que le tocaba dar a luz, daban a luz ovejas manchadas. Entonces así fue que Dios bendijo a Jacob. Y ese es el poder de la visión. Él tuvo que ver primero. Hay cosas que ciertamente tú quieres lograr, que Dios ha puesto en tu corazón, pero necesitas tener la visión. Si no logras ver lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios quiere hacer en ti, pues no vas a lograr nada. La visión es la clave para todo logro, ya sea empresarial, ya sea familiar, ya sea ministerial. Ahora bien, yo quiero terminar con hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué estás viendo? Porque según lo que tú ves, es lo que tú vas a alcanzar en la vida. Ha sido un honor para mí hoy hablarte sobre el poder de la visión. Yo sé todo lo que yo he logrado, lo he visto antes. Recientemente yo estuve hablando con mi amada esposa sobre el deseo que tengo de hacer algunas cosas, y yo empecé a dibujar lo que yo por lo menos entendía que debería de hacer para poder lograr mis objetivos. Pero esta mañana, en un tiempo de oración, mientras que yo oraba, yo logré ver todo lo que yo venía dibujando y escribiendo, y eso me llenó de gozo porque logré ver. Por eso es que hay cosas que tú quieres alcanzar en la vida. Si no has logrado ver todavía lo que quieres alcanzar en la vida, pídele al Señor que te revele, que tú puedas ver
porque si lograste verlo, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Así que Dios te bendiga en este hermoso día. Ha sido un gozo, un placer poder hacerte esta entrega. Por favor, comparte esta transmisión con otra persona. La gracia y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Dios te guarde.